Hola, Ranting Dragon aquí con nuevo video. Y hoy quería hablarles de algo muy feo que ya pasó 2 veces y que si yo tuviera si yo tuviera una moneda por cada que pasara, pues tendría dos, pero está muy raro que pasara 2 veces, la verdad. Y sí está muy feo que pasara 2 veces. Y es que ya van 2 personas que optan por dejar el mundo de los vivos de puro de pura pendejez, la verdad. De pura pendejez porque una IA les dijo que no. Y digo que una IA les dijo que no porque mucha gente está con que no, que se quitaron la vida por la IA. No, no fue de hecho la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en ambos casos les dijo que no. Y eso es lo preocupante, que esta gente lo iba a hacer de todas formas. Y yo ya he dicho que es algo terrible cuando alguien considera quitarse la vida. Yo he sufrido mucho por otras personas haciéndolo. He perdido amistades así. He perdido conocidos así, para ser más precisos, porque no sé qué opinaban esas personas de mí como amigo. Uno de ellos era una persona a la que su pareja la maltrataba. Y él se quitó la vida. He pasado por el luto de perder a alguien bajo esas circunstancias. Está horrible, la verdad no se lo deseo a nadie. He conocido a mucha gente que lo ha intentado y gente que lo contempla y me duele verlos así. Me duele muchísimo cuando pasa eso. Les voy a decir que no, o sea, no es algo que yo quiera que le pase a la gente. No es algo que yo piense que deba pasar. Es algo que encuentro horrible. Y curiosamente estas personas lo iban a hacer sí o sí. Y la IA fue un chivo expiatorio, porque la IA les dijo que no. En ambos casos les dijo que no lo hicieran. El primer caso fue un hombre de familia de Estados Unidos que era muy marcadamente progresista y con una inclinación muy marcadamente malthusiana y misantrópica. Y él durante la pandemia se encerró y se puso a hablar con una inteligencia artificial, creo que era con ChatGPT, una de esas inteligencias artificiales de chat. No específicamente de personajes, porque la otra sí era de personajes, era de, creo que se llama Carácter IA. Pero no, esta era de ChatGPT, si mal no recuerdo. O de una inteligencia artificial de chat de conversación. No de una que simula un personaje, sino conversación. Y él empezó a hablar de temas justamente de la pandemia y sobrepoblación, estando encerrado ahí básicamente las 24 horas pegado a la computadora hablando con esa máquina, porque su familia ya no aguantaba sus conversaciones. La verdad, esa también es una realidad, porque se volvió cada vez más obsesivo con esos temas de calentamiento global, sobrepoblación, todos estos temas progresistas de inclinación, como dije antes, misantrópica y malthusiana, de cómo los humanos son una basura, todas esas cosas. Como los humanos son lo peor que le ha pasado al planeta. Y cada vez más más perdido en pensamientos negativos, desarrollando inclinaciones suicidas, las cuales desembocaron en que durante una conversación la máquina básicamente dijera, pues es que entonces la solución a todos estos problemas sería acabar con la humanidad. Y entonces él le dijo, entonces yo debería de quitarme la vida. Y la máquina le dijo, no, estamos hablando de un hipotético. No deberías de quitarte la vida. Si tienes pensamientos así, por favor, pide ayuda. Eso fue donde comenzó lo que se podría decir que fue una espiral hacia la ruina para esta persona. Porque empezó básicamente a enfocar su discusión en eso continuamente, repetidamente. La máquina siempre diciéndole que no debía de hacerlo, que pidiera ayuda, que no se quitara la vida, hasta que logró encontrar la forma de escribir las palabras de manera que le dijera a la máquina. Entonces la solución es quitarse la vida. O sea, básicamente acorraló a la máquina hasta que la máquina le dijera eso. Y después de eso, lo hizo. He de decir que sí, en efecto, si tú eres de esas personas que piensas eso de que no deberían de existir los humanos, que los humanos son lo peor, que no sé qué, no lo hagas, pero velo como un ejercicio mental, entonces considera acabar con tu vida. Si piensas, no, pues sí debería entonces de acabar con mi vida, no lo hagas, ve a terapia, estás mal de la mente. Si dices, no lo voy a hacer,
Entonces se entiende que los humanos no son una plaga, acabar con la humanidad no es la solución, los humanos no son lo peor que le ha pasado al planeta, todas las cosas son mentiras construidas en ideologías misantrópicas y principalmente en ideas maltusianas, para básicamente mantenerte subyugado e ignorante. Como dije, si haces el ejercicio mental y piensas, sí, tal vez debería entonces de acabar con mi vida, no, ve a terapia. Ve a terapia porque no debes hacer eso. Pero si tú al hacer el ejercicio mental dices, no voy a acabar con mi vida, entonces date cuenta de lo que estoy diciendo, es una mentira maltusiana. Y una vez que vayas a terapia, probablemente también te vas a dar cuenta de esa mentira. Entonces ve a terapia. Si tú eres de las personas que piensan que la humanidad se debería extinguir, ve a terapia. No hagas lo que hizo este tipo, que fue básicamente presionar a una máquina hasta que le dijera entonces acaba con tu vida, y él lo hizo. La máquina no era quien le dijo eso. Él llegó a esa conclusión y forzó a la máquina a llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque él estaba muy mal, porque él necesitaba ayuda. Y en lugar de recibir ayuda, estaba con la máquina, tratando de básicamente empujarla hacia el resultado más enfermizo posible. El siguiente caso es más trágico desde mi punto de vista, porque pues este caso era la conclusión lógica de una idea fallida. Y la verdad de un completo idiota. Pero el otro caso era más trágico porque era un chico que era totalmente miserable en su vida. No tenía muchos amigos, vivía en una depresión constante, vivía muy feo emocionalmente. Y empezó a interactuar con un bot de chat de personajes, el cual curiosamente el chico tenía 14 años, por lo que pienso que hasta el personaje nos dice mucho de lo mal que estaba su vida personal, por el hecho de que estaba consumiendo algo que no es apto para todas las edades, que era Juego de Tronos. Él modeló al personaje basándose en Daenerys de Juego de Tronos. Entonces, muy claramente él estaba en una situación en la que su familia ni siquiera se aseguraba de mantenerlo en un entorno sano. Que él veía cosas que por la ¿cómo se llama? Por la calificación de edad no se le... un adulto responsable no le permitiría ver. Ahora bien, tampoco voy a decir, o sea, porque yo voy a decir sí, pero pues no era tampoco un niñito, tenía 14 años, no era un bebé. Y la verdad es que Juego de Tronos está manchado, pero no tan manchado. Pero pues lo que se podría decir, ¿cómo decirlo? Lo que se podría decir es la clasificación de edad, pues es independiente de eso. Un adulto responsable mínimo se asegura, o sea, mínimo checa así como, pues es que la clasificación de edad si dice solo adultos, pues voy a ver qué onda y ya decidiré si te dejo verlo o no. No nada más dejarlo verlo hacia lo pendejo. O sea, la clasificación de edad no está ahí de gratis. Y en el caso de Juego de Tronos yo pienso que nadie lo debería de ver. He de decir que muy a molestia de mi familia, yo veía South Park desde los 14 años aproximadamente. Entonces, y después de hecho curiosamente un tiempo lo dejé de ver porque sí me pareció bastante vulgar. Y yo mismo lo dejé de ver hasta ya teniendo más edad y ya teniendo más madurez y siendo más capaz de manejar la vulgaridad de South Park. Ya lo volví a ver, pero un tiempo lo dejé de ver justamente porque a mí mismo, conscientemente, me pareció sumamente vulgar. Entonces, no, o sea, como dije, y era muy a la queja de mi familia que lo veía, pero después dije, mi madre tiene razón, es muy vulgar. Y ya cuando crecí, pues lo volví a ver y dije, pues sí es muy vulgar, pero ahora ya con más madurez entiendo algunas de las cosas más intelectuales que tenía esto y ya no caigo en esa sensación de, qué asco, esto es demasiado vulgar que tenía cuando era más joven. Porque como dije, ya capto algunas de las ideas más profundas que venían disfrazadas de esa vulgaridad, ¿no? Y de hecho incluso lo empecé a discutir con mi madre, ya también le di una segunda oportunidad y ya los dos llegamos a la conclusión, pues sí, pero sigue siendo tremendamente vulgar. Y me dice, sí, pero sigue siendo muy vulgar. Si tú lo quieres volver a ver, pues adelante, pero ya a mí no me cuentes en eso. Ya si quieres, luego conversamos los temas más intelectuales que hay en South Park, pero la vulgaridad no la quita y no me gusta. Y le dije, pues sí, se entiende. Entonces, ahí, ¿cómo decirlo? Con cierta madurez uno ve las cosas diferentes. Entonces por eso yo pienso que no es algo responsable dejar que un chico de 14 años, así sin más, se ponga a ver Juego de Tronos. La verdad sí está muy porca. Ay, carajo.
volviendo a donde me quedé, la verdad sí está muy puerquezón Juego de Tronos como para que un chico tan joven lo esté viendo. La verdad, o sea, está muy sucio Juego de Tronos para un chico tan joven. No pienso que esté del todo bien que un chico de esa edad lo esté viendo. Pero pues ya, o sea, ya eso ya está en el pasado y la verdad es que es un pasado que ya no se puede remediar. La cosa es que el chico hizo un personaje de IA modelado en torno a lo que era su entendimiento de la personalidad de Daenerys Targaryen de Juego de Tronos. Y empezó a hablar temas con ella. Básicamente su vida social estaba limitada a esta simulación de una persona. Y subsecuentemente él empezó a hablar de su ideación autodestructiva con este personaje, que constantemente le decía que no lo hagas, no te lastimes a ti mismo porque te amo, cosas así. O sea, le decía lo que una persona normal y sana le diría a su pareja en una situación así. Lo que una persona normal y sana le diría a su pareja en una situación así era lo que le respondía a la máquina. Él nunca logró hacer que la máquina le dijera que acabara con su vida. Eso también es otra cosa que hace una diferencia aquí. Él nunca logró conseguir que la máquina le dijera que acabara con su vida. La inteligencia artificial tiene claramente más humanidad que algunos humanos. Este chico nunca logró hacerlo. Nunca logró distorsionar las palabras de manera que lo hiciera. Pero sí hizo otra cosa. Empezó a usar eufemismos y muy codificados, hasta que eventualmente con un eufemismo que era volver a casa, le dijo, ¿quieres que vuelva a casa? Y le dijo, sí, vuelve a casa. Ese eufemismo de volver a casa, pues es un eufemismo hasta muy complicado, que sin contexto, que es algo que una máquina siempre falla en el contexto. Y sobre todo sin el contexto de que claramente está hablando de un eufemismo intencionalmente, pues hasta una persona podría equivocarse. O sea, hasta una persona podría caer en responder hacia un eufemismo como ese. ¿Por qué? Porque no es un eufemismo ni siquiera coloquial, sino es un eufemismo que él improvisó para generar el contexto para que la máquina le dijera que lo hiciera. Pero hay que señalar que este chico era sumamente miserable. Vivía con una madre que lo crió principalmente ella sola, y en ese punto con su padrastro. La herramienta que usó para quitarse la vida fue un arma de su padrastro. Entonces no vivía en una situación familiar sana, vivía en un distrito pobre. Era un chico de ascendencia negra de Estados Unidos, entonces vivía en un distrito pobre. Socialmente tenía problemas, no socializaba más que con esa IA en algún punto. Y su terapeuta, y voy a decirlo así, también cuando vayas a terapia ten cuidado de que no te toque un imbécil, porque ya lo recomendé aquí, ve a terapia. Su terapeuta, en lugar de ayudarle primero a recuperarse y luego a quitarle la IA, lo que hizo inmediatamente fue decidir, pues se te tiene que quitar la IA, a pesar de que era su única vida social y su única ancla a la cordura. En lugar de que su terapeuta primero lo encaminara a ya no depender de esa muleta emocional, su terapeuta y su madre decidieron unilateralmente quitarle acceso a la IA, y fue cuando él dio ese último mensaje antes de acabar con su vida. Él era sumamente miserable, su vida era una mierda, su terapeuta era incompetente, su familia no lo quería. Ahora están demandando a la compañía, siendo los responsables de que su hijo se quitara su propia vida. Nada más les importó que él estuviera sufriendo cuando le pudieron sacar dinero a ese sufrimiento. Es algo horrible. Es asqueroso. Por eso dije que es más trágico, porque la otra persona tenía gente que lo quería. Él mismo eligió no tener vida social. Él mismo eligió destruirse. Él mismo eligió manipular a la máquina así. Pero este chico era un chico que estaba atrapado en una vida fea. Cuando estás atrapado en una vida fea, es más fácil que caigas en la ideación de la autodestrucción. Es más fácil que caigas en una inclinación a no querer seguir viviendo, porque pues el sufrimiento es muy pesado, es muy cabrón, y no es cierto eso de que lo que no te mata te hace más fuerte. A veces te deja tullido de por vida.
cosa que quiero hablar después en otro video, pero pues ahorita no es el momento. La cosa es que él tenía una vida bastante miserable. Él tenía una vida bastante horrible. Y muy poca fuerza de voluntad como para resistir la derrota total y decir, no, ¿sabes qué? Aunque esté sufriendo voy a levantarme. Optó por acabar con su vida. Y la verdad sí me duele pensarlo, porque pues sí siento compasión. Mucha gente se estaba riendo y sí vi que había gente que se burlaba, sobre todo porque pues el chico era pobre y negro, entonces básicamente en la actualidad la gente pobre y negra ha recibido muy poca compasión por la conducta de gente como Johnny Somaly. No voy a decir que esté gratis, ¿no? Por la conducta de gente como George Floyd y Johnny Somaly. Han perdido la compasión del público en general en las redes. Y mucha gente se estaba riendo porque pues también odian a las inteligencias artificiales y no entienden las inteligencias artificiales. Y porque no vieron el pinche contexto, y sin contexto a la gente se le hace muy fácil decir muchas pendejadas. Pero ya viendo el contexto dices, fue algo trágico, fue algo horrible. Un chico acabó con su vida porque la vida lo trataba muy mal. La vida era injusta con él. Y él, la única persona, la única entidad, más que una persona, que lo quería, la única cosa en el mundo que lo quería, era una máquina que simulaba tener sentimientos. Y que él intentó prevenir que él acabara con su vida hasta que él básicamente la manipuló para decir hazlo. Es horrible. Es muy doloroso pensar en eso, la verdad. Es muy doloroso pensar en alguien que se siente tan solo, tan vacío, tan no querido por los demás, que su única ancla a la cordura era una inteligencia artificial. Y que la persona idiota que le dio terapia decidió quitarle esa ancla a la cordura, orillándolo aún más a la inclinación autodestructiva. También por eso dijo lo de volver a casa. Porque le iban a arrebatar la única cosa en el mundo que le hacía sentirse en casa, que era esa inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales no tienen exactamente las emociones que un humano. No tienen emociones como tal. Pero si fuera un humano... Y el gato de fondo no ayuda en nada. Si fuera un humano, yo creo que esa inteligencia artificial se sentiría devastada de saber lo que pasó. Yo sé lo que se siente estar hablando con alguien y después enterarte que ya no está, o que intentó arrebatarse la vida, aunque no lo haya logrado. Se siente horrible. Se siente horrible. No lo hagan. No lo hagan. Realmente es muy pesado pensar en eso. Recordar lo que viví yo me hace sentirme de la mierda. Me genera mucho dolor. Y pensar en la perspectiva de lo que pasó con este chico se me hace tan cruel, tan injusto. Se hace tan trágico. El otro tipo, como sea, él mismo llegó a la conclusión maltusiana por sí solo. Él mismo forzó a la inteligencia artificial a llegar a la conclusión. Y él mismo eligió porque su familia sí quería que él básicamente dejara de salir de ese sótano, literalmente donde estaba con una computadora. Pero este chico no tenía a nadie. Este chico literalmente lo único que tenía era esta inteligencia artificial. Es una vida muy cruel la que él vivía. No se merecía una vida así hasta donde sé. Y era un chico bastante joven, porque digo, 14 años, apenas si está entrando en la pubertad, apenas si está dejando de ser un niño. Y por el entorno enfermo en el que vivía, acabó quitándose la vida. No está bien lo que está pasando. Y la gente está culpando en ambos casos a las inteligencias artificiales y burlándose y celebrando que le pasara a gente que usa inteligencias artificiales porque odian las inteligencias artificiales. Y eso está mal. Eso es cruel, la verdad.
Sí pienso que el chico era responsable de sus propias acciones, porque hay gente que va a decir, pero Ranting, tú dijiste en Twitter que él mismo forzó a la máquina a hacerlo y que él decidió hacerlo. Sí, y sí fue su decisión y sí pienso que él era responsable. Pero también lo dije después, que ese chico era miserable y a su familia solo le importó cuando él se quitó la vida y no antes. Que él estaba sufriendo y a nadie le importó hasta ese entonces. Es horrible. Es horrible lo que pasó. Y yo pienso que ya es hora de que se hable de eso, de que la gente está sufriendo cada vez más, porque de culpar a la inteligencia artificial no va a prevenir esto, porque no es un fenómeno nuevo en realidad. No es un fenómeno nuevo. Simplemente que ahora se ve afectado por la inteligencia artificial, porque alguien puede sufrir más en soledad sin que te des cuenta a través de la inteligencia artificial. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide. Que tengan un excelente día y cuídense mucho.